Amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Le invito a que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago, capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Libro de Santiago, capítulo 3, desde el versículo 13 al versículo 18. Amén. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Padre nuestro, gracias te damos en esta oportunidad por poder estar delante de su presencia. Como siempre agradecemos el poder estar también junto a nuestros amados hermanos para juntos disfrutar el alimento espiritual que usted tiene para cada una de nuestras vidas. Gracias nuestro Señor y Rey por tan alta oportunidad, por tan alta honra que nos concede estar delante de su presencia. Que todos los presentes podamos estar muy atentos al consejo de su palabra, porque de seguro más de alguna frase, más de alguna expresión de ella marcará el rumbo de varios de los que estamos en este lugar. Gracias, mi Señor y Rey. Rogamos su bendición sobre todos los presentes, sobre la iglesia, los niños, los hermanos que están en servicio y varios de nuestros hermanos que hoy día no vinieron también a la reunión porque están enfermitos y tienen alguna causa justificada. También usted le alcance en favor y misericordia. Gracias, Padre. Rogamos su santa bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba viendo alguna información, hermanos, que está disponible también en los medios informativos, en las páginas web, de que aproximadamente en el año 1990, se hizo o empezó a realizarse, especialmente en Estados Unidos, una nueva profesión que se denomina a las personas que realizan esa profesión coach de vida, entrenador de vida. Y es una ocupación bastante nueva. Estaba revisando también algunas universidades de nuestro país dan en el sentido de ciertos cursos. Pero el pionero en esto es el país de los Estados Unidos, que ha diseminado desde el año 90 hacia adelante esta posibilidad de que personas se preparen
para ayudar a otros. Coach de vida se llaman. Y estos entrenadores de vida son como los mejores amigos y consejeros. Las personas, ¿no es cierto?, que quieran ocuparlo, obviamente tienen que pagar una buena suma de dinero, porque hay especialistas, por ejemplo, en el área financiera, y otros son especialistas en las diversas situaciones que enfrenta una persona en la vida. Entonces, habitualmente son personas que tienen cierta habilidad como para ayudarle a los demás a vivir mejor, a tomar resoluciones importantes que tengan que desarrollar. Porque muchas veces nos encontramos en la vida y uno dice, ¿qué puedo hacer ante esto? ¿Será bueno que me compre un vehículo en este tiempo, por ejemplo, de una economía un tanto complicada? En fin, y hay mucha gente de recursos contrata este tipo de personas que son especialistas, que han sido adiestrados para esto, y ellos son como los mejores amigos, los que le dan un consejo más acertado, cómo podría realizar lo que tiene propuesto por delante. Santiago, que es el autor inspirado por el Espíritu Santo, uno de los autores bíblicos, escritores de la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, nos viene a decir en esta mañana, les voy a presentar un coach de vida, pero un excelente entrenador de la vida que existe, y este se llama la sabiduría. La sabiduría es imprescindible que cada una de las personas la tenga en su vida, y lo que Santiago nos va a enseñar hoy día en la palabra del Señor es justamente esta sabiduría imprescindible que vamos a conocer a través de la Escritura, y que nosotros no tenemos que pagar una gran suma de dinero para obtenerla, porque está en la palabra del Señor disponible para cada uno de nosotros. Entonces, los griegos eran personas que vivían de este tema de la sabiduría, eran personas muy letradas, ilustradas, sapientes, y apreciaban mucho el tema de la sabiduría. También los judíos, pero los griegos más que nada en el saber intelectual, y los judíos apreciaban el tema de la sabiduría en el tema de la acción. Y justamente nosotros hemos estado viendo acá en Santiago que su enseñanza a los hermanos de la iglesia del primer siglo tiene que ver con lo práctico. Entonces, la sabiduría que nosotros vamos a considerar también en la Escritura no solamente tiene que ver con la intelectualidad, con el saber, sino que tiene que ver también con el accionar. Y lo primero que nosotros podemos identificar respecto a la sabiduría, 4 formas en que ella se encuentra, en que la podemos encontrar. Por ejemplo, la sabiduría viene a la persona cuando la persona tiene temor a Dios. Y la misma Escritura dice, el libro de Proverbios dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es el temor a Dios el que da a la persona, ¿no es cierto?, entrar a este coach de la vida tan importante como ser una persona sabia. Entre paréntesis, ¿cuánto desean la sabiduría para la vida? Y no contratar un coach, que nos saldría bastante dinero y tal vez nos orientaría no tan bien como lo hace la sabiduría en la vida. Entonces, esta viene cuando la persona tiene reverencia a las cosas de Dios. Hay aquí el gran patriarca Job,
cuando él estaba lidiando con toda la problemática que vino en contra de su vida, él afirmó: he aquí, el temor de Jehová es sabiduría. Cuando los amigos le decían, no, tú tienes o la esposa que renegar contra Dios, él podía afirmar: el temor, la reverencia, la obediencia a Dios es sabiduría. Ahora también la Escritura, y en esto es muy importante conocer que la sabiduría viene sobre la vida de las personas cuando tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante saber, porque mucha gente, cuando ve la intelectualidad, por ejemplo, de personas que tienen una buena cantidad de estudios, dicen: oh, esa persona que tiene sabiduría, mire que sabio, que tiene alto conocimiento. Sin embargo, hemos conocido personas que tal vez no sean muy letrados, no tengan muchos estudios, sin embargo, están llenos de sabiduría. ¿Y cuál es la razón? En primer lugar, porque temen al Señor. En segundo lugar, porque tienen una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el libro de la Escritura de 1 Corintios 1:13, también Colosenses 1:3 dice: mas por su obra vosotros estáis en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mas por su obra vosotros estáis en Cristo Jesús. Por la obra de Dios, ¿no es cierto?, de regalarnos a su Hijo, nosotros estamos en Cristo, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, una persona adquiere sabiduría en el momento, o inicia el camino de sabiduría en el momento que tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora, también aprendemos sabiduría cuando escudriñamos la palabra del Señor, cuando conocemos la Biblia, cuando escuchamos la exhortación de ella. Y ahí tenemos también el salmista David, en el Salmo 119, versículo 97 al 100, que dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, una de las maneras de ir incrementando la sabiduría para el vivir normal, para poder dilucidar de pronto en una bifurcación de camino cuál es el camino que debemos tomar, acceder, es justamente aprendemos esa sabiduría a través de la Escritura. Y también la palabra del Señor nos habla que nosotros recibimos la sabiduría, ¿de qué forma? Amén. Pidiéndola a través de la oración. Dice que el que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces ahí tenemos las 4 vías o los 4 caminos que la persona, por las cuales la persona puede acceder a la sabiduría. A ver si nos recordamos. El primero es el temor a Dios. El segundo, la relación con nuestro Señor Jesucristo. El tercero, la palabra del Señor. Y el cuarto, pedir sabiduría. Bien, ya hemos visto, hermanos, cómo nosotros podríamos acceder a la sabiduría. Y ahora, habiendo dicho lo anterior, quiero de alguna manera muy breve, muy sucinta, poder también mirar o contextualizar la palabra que tenemos hoy día, que ha partido
desde que iniciamos el capítulo 2, donde estamos mirando un contraste muy marcado en lo que Dios establece en su palabra. Dios no anda con medias tintas. Dios no se maneja de alguna manera dejando como un camino híbrido para las personas, sino que Él establece siempre una realidad que puede ser en una dirección u otra. Y es así que en el capítulo 2 aprendimos que existe una cristiandad genuina, verdadera, pero también, así como hay una fe verdadera, hay una fe demoníaca. ¿Se recuerda, hermano? No mucho. Versículo 19 del capítulo 2. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese fue un sermón que ya lo vimos hace como 3 domingos atrás. Insisto, hermano, la palabra del Señor nos hace desde el capítulo 2 un marcado contraste respecto a las realidades de la vida y no nos deja un camino por la mitad, un camino híbrido, un camino mixturado, sino que establece los contrastes. Hay una fe verdadera y hay una fe demoníaca. También la semana pasada nosotros aprendimos respecto a la manera de hablar. ¿Cuántos recuerdan la palabra del domingo pasado? Ahí creo que el Señor nos estuvo hablando preciosamente, poderosamente a través de la Escritura, y nos habló la Biblia que hay un discurso correcto, pero también hay un discurso incendiado por el propio infierno, o sea, que viene de la mano de Satanás. No hay medias tintas. Hoy día, nuevamente está este contraste que es bastante notorio en la palabra del Señor. Y hablando de la sabiduría, nos va a comentar la Escritura que hay una sabiduría que viene de lo alto, que viene de los cielos, que viene de parte de Dios, pero también hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, Dios, hermano, insisto, no anda a medias tintas, sino que en todo nos deja con claridad total cómo está establecida la cosa en esta vida presente. Entonces, la enseñanza de hoy es que si en nosotros hay una fe genuina, siempre resultará en una sabiduría genuina. Vamos a dividir esta enseñanza en 2 bloques, podríamos decirlo. El primero de ellos va a ser la sabiduría infernal y el segundo, la sabiduría celestial. Y para lo cual, hermanos, esta división, la sabiduría infernal, estará dada desde el versículo 14, 15 y 16. La sabiduría celestial, versículos 13 y 17, para finalmente concluir ya con el epílogo de esta enseñanza, con el versículo 18. Entonces, voy a dar una lectura rápida a lo que habla la Biblia acerca de esta sabiduría infernal, leyendo los versículos 14, 15 y 16. Entonces, nuestro tema en este momento, o el subtítulo de esta enseñanza, sería sabiduría infernal. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón
no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces se está haciendo una descripción de lo que es esta sabiduría infernal, esta sabiduría de la tierra, terrenal, esta sabiduría diabólica. Y la característica de ella, como dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Estos celos amargos y contención están reflejando a una persona que siempre está centrado o centrada en él o en ella mismo. O sea, siempre se está robando la película, siempre lo que está haciendo es superior a lo que hacen los demás. Por ejemplo, si sale de vacaciones y compara las vacaciones con la persona que está a la par de él o de ella, ¿no es cierto? Esta persona dice que tuvo mejores vacaciones. Si se compró un vehículo, esta persona dice que su vehículo es el mejor. En otras palabras, es un yo-yo. Yo aquí en mis notas le coloqué yo y yo. Es una persona que siempre está viviendo, ¿no es cierto?, enfocado en él mismo. Y esto es lo que distingue a esta persona, que aparentemente es una persona con una inteligencia interesante, porque aparece delante de los demás como superior en todo. Yo elegí un mejor lugar para descansar, yo elegí una mejor profesión, yo tengo el mejor empleo. En fin, siempre esa persona están las cámaras puestas hacia él. Bueno, esto es lo que dice el versículo 14. Pero si tenéis celo amargo, esos celos amargos significa envidia amarga y contención, rivalidad, contienda, ambiciones egoístas. O sea, todo centrado en él. Aquí, habiendo reconocido esta realidad, Santiago replica que si esto está en el corazón de una persona, entonces dice, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahí termina el versículo, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, en otras palabras, tú que estás viviendo a través del yo, estás negando la verdad, porque en tu interior estás sabiendo, tú sabes que la vida no se trata solamente de nosotros. La vida no tiene que ver solamente con mi persona. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona que siempre está mirándose a él o a ella como la última Coca-Cola del desierto? Dice que está negando la verdad, lo sabe en su corazón y está mintiendo contra la verdad. Entonces, hermano, la vida no se trata solamente de nosotros. La vida, hermano, se trata de todo lo que hemos venido a existencia. Ahora, viene el versículo 15, donde se dan tres características de esta sabiduría que es infernal, que tiene su base en Satanás el diablo y que muchas personas están felices
de vivir en ese tipo de sabiduría. Y el versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Terrenal, esta sabiduría que los hombres promulgan y que se muestra delante de otros como más inteligente, más sabio en sus decisiones y enfocada en la persona, dice que es terrenal, que está ligada a la tierra. Y es así que cuántas veces hemos escuchado expresiones como la siguiente: después de esta vida no hay otra. Así que vivámosla nomás. Pasémosla bien, muchachos, porque después de esta vida no hay otra. Esa es una expresión de una persona que, aunque pudiese tener una inteligencia un poco más que otros, sin embargo, es una sabiduría terrenal. Como dice la Escritura, es terrenal, pero también es animal. La palabra animal significa alma, aliento, y lo que Santiago quiso decir, que tal sabiduría pertenece a la esfera natural, donde la persona vive preocupada solamente por lo natural, por lo que experimenta, y no tiene ninguna intención ni un deseo de lo espiritual. De lo espiritual. El hombre que ha venido a existencia sabe la tremenda necesidad espiritual que hay en su vida, porque todos hemos sido creados por Dios, que Dios es espíritu. Sin embargo, la persona que tiene esta sabiduría terrenal, diabólica, animal, simplemente es apático a las cosas espirituales. Uno le habla a la persona que hay una necesidad de Dios, que necesita que Dios se entrone en su vida, en su corazón, en la persona del Señor Jesucristo, y la persona dice: no tengo necesidad, aunque lo sabe y sabe cómo esa persona lo entiende, simplemente porque va tras, dice la Escritura, va tras cisternas rotas para llenar el vacío que hay dentro de su ser. Y es así que lo va llenando a través de muchas cosas que inventa esta sociedad para suplir esa necesidad espiritual. Y ahí hay personas que participan tan de lleno y se meten en temas espirituales que vienen nada menos que de Satanás mismo, pero que de todas maneras parece que le están llenando esa necesidad espiritual. Entonces, esta sabiduría es animal porque ellos no les interesa el tal Jesucristo que dice este amigo, este familiar. Pero acá también dice que es diabólica. Porque estamos en el versículo 15, hermano. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, viene nada menos que su fuente es de Satanás el diablo y sus secuaces los demonios. Ahora, en nuestra mente, lo que conocemos algo de la palabra del Señor, tenemos figura de lo que podría ser una posición demoníaca cuando nosotros recurrimos a la Escritura y se nos viene rápidamente, por ejemplo, el endemoniado de Gadara. Entonces, rápidamente nosotros nos hacemos un cuadro de lo que podría ser una posición demoníaca. Pero nunca hemos ido un poquito más allá en nuestro pensamiento en considerar
que una persona que tiene este tipo de sabiduría enfocada en Él y solamente en Él, que está dejando de lado al Dios de los cielos y a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tiene una posesión demoníaca. Tal vez no tendrá ninguna manifestación externa, tal vez no está gritando, no se le están erizando el cabello, no sé cómo podríamos figurar a una posesión demoníaca. Sin embargo, esta persona que está llena de sabiduría, y estoy impostando un poquito la voz, ¿no es cierto? Porque como que de pronto así se nota un poquito más que tengo sabiduría. Hermanos amados, esa persona tiene una posesión demoníaca. ¿Amén? No está muy convencido, ¿eh? No está muy convencido. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, toda la iglesia, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Ve? Entonces de pronto uno ve a una persona ilustrada en la vida y uno dice, me gustaría tener esa sabiduría de esa persona. Pero esa sabiduría de aquella persona, si no está anclada en Dios, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, es una sabiduría que tiene su fuente en el mismo Satanás, hermanos. Ahora, vamos a ver los resultados de esta sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Los resultados de las personas que la practican, dice, porque donde hay celo y contención, y volvemos al versículo 14, porque ahí dice, porque si tenéis celo amargo y contención, y volvemos a esa expresión que está denotando que la persona vive enfocada solamente en Él, dice, donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esos son los resultados de esta sabiduría, hermano. Por eso uno no se llega a explicar. Nosotros estamos insertos en esta sociedad. ¿Cuántos saben que somos advenedizos, que somos extranjeros en este país? ¿Cuántos extranjeros hay aquí en Chile? Todo, porque nuestro país está del sol más allá, hermano. Entonces, hermano, nos llama mucho la atención de ver personas muy compuestas que están mostrando una sabiduría en particular, pero los resultados tal vez de esos estudios acabados, de haber alcanzado elevados conocimientos en diferentes áreas, sin embargo nos llama mucho la atención que los resultados de aquello, tal cual lo dice la Escritura, hay perturbación y toda obra perversa. Por eso los hombres no pueden arreglar la sociedad, hermano. Porque ellos se basan en esta sabiduría animal, en esta sabiduría terrenal, en esta sabiduría diabólica. Y el instigador de todo orden, de toda, ¿no es cierto?, elemento bien hecho que fue, ¿no es cierto?, establecido por Dios, el instigador, el que va en contra de todo el orden y que odia el orden y que odia la disciplina, es Satanás, el diablo, hermano. Y por eso los que practican esta sabiduría, simplemente se replica en ello la perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque han excluido a Dios. Entonces, aquí están los contrastes. Aquí hay un primer contraste de un tipo de sabiduría
que este tipo de sabiduría no quisiéramos tenerla, aunque haya una persona muy ilustrada enfrente de nosotros y que tiene mucho saber del conocimiento humano, pero ese saber no le alcanza para desarrollar la sabiduría que le va a dar claridad respecto especialmente a situaciones en la vida, hermanos. Ahora, la Escritura nos va a hablar de la sabiduría celestial. Leo los versículos 13 y 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí hay un contraste total, hermano. Hay una diferencia sustancial respecto a la sabiduría diabólica. Y lo primero que pregunta Santiago, recordemos un poquito, contextualicemos que Santiago la semana pasada habló de varias personas, tal vez imaginarios, habrían en la congregación que lo único que querían presidir dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y que no habían sido llamados para los tales, y ya nosotros explicamos todo ese tema del hablar que trae tantas complicaciones. Entonces aquí hace la pregunta a la iglesia del primer siglo, y el Espíritu Santo también nos hace la pregunta hoy día a nosotros y dice: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Y aquí tendrían que haber respuestas dentro de la congregación, pero para que no nos compliquemos, alguien podría decir en su interior: amén, amén, ¿ah? En su interior. Pero esa es la pregunta, o sea, la pregunta al hueso: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, tiene que mostrarlo, porque el cristianismo, hermano, no es algo que se queda solamente en la fe. Y eso nos ha estado enseñando poderosamente el libro de Santiago. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Porque en la manera, mucha gente dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. El día 15 de enero del año 80 yo entregué mi vida a Jesucristo, pero son creyentes anónimos, son creyentes de la policía que no se reconoce que verdaderamente lo han conocido. Entonces Santiago dice: ok, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Entonces, nuevamente Santiago aquí dice a la congregación: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, la sabiduría, hermanos amados, la que va proveniendo de Dios desde el momento que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser mostrada. Cuando venimos a la fe, cuando el Señor nos llama en su gracia y en su favor, dice la Escritura que Él nos va dando dones. Él da dones a los hombres, Él da capacidades. Y estas capacidades, estos dones, uno no tiene que ser egoísta con ellos, sino que tiene que darlo a conocer, tiene que mostrarlo, tiene que accionarlo, porque esos dones, esas capacidades van a favorecer al cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, si hemos venido a la fe y producto de nuestra relación con el Señor Jesucristo, va a caer sobre nosotros una gracia muy especial. Y esta gracia especial es que, aparejada con la comunión con nuestro Señor Jesucristo, va a venir la sabiduría para nosotros. Un camino inicial, por supuesto, hermano.
Pero en ese camino inicial nosotros no tenemos que ser egoístas, tenemos que mostrarlo, tenemos que darlo a conocer. Las personas que están a la par de nosotros tienen que decir, este es un jovencito dentro de la congregación, ella llegó a la iglesia hace un año, pero mire cómo tiene sabiduría, cómo tiene inteligencia, cómo ha hecho buenas decisiones en la vida. ¿Y cómo se ve eso? Mostrándolo, hermano. Entonces, nuestra fe no es que a nosotros, para ver si somos cristianos, tendrían que poner unos lentes larga vista y tratar de vernos espiritualmente si en realidad conocemos al Señor. No, hermano, no tenemos que entrar a esa área, sino que nuestras acciones, particularmente a través de la sabiduría, tienen que ser mostradas. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Insisto, los dones, los talentos, las gracias que el Señor nos ha dado de cuando hemos venido al Señor es justamente para que se accionen, para que se trabajen en medio de la congregación, hermano. Por eso no es que la persona va a practicar el evangelio como se le da la real gana. No, yo voy a la iglesia a lo que voy nomás, ni saludo a los hermanos. Pero ¿cómo no, amados hermanos? Si usted tiene que demostrar las gracias que han sido vertidas desde el momento que Cristo ha venido a nuestros corazones, hermano. Más de alguna gracia tendremos, amén. Amén, amados hermanos, más de algo precioso, interesante. Y entre eso, justamente, es la sabiduría de Dios. Ahora, vamos. Versículo 17. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos destellos, hermano, yo cada uno de estas palabritas, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, cada una de ellas yo he desarrollado cada uno de estos temas. Pero nosotros podemos notar que son totalmente opuestas a la sabiduría diabólica. Esta sabiduría venida de parte del Señor es pura, limpia, de culpa, inocente, santa, pacífica, es decir, procura la paz entre las personas, amable, razonable, gentil, benigna. Algo benigno es algo bueno. Por ejemplo, en tiempo de verano, algo bueno, un heladito, un aire heladito que de pronto nos esté refrescando, eso es algo benigno. Entonces, en lo que nosotros nos desarrollamos, debemos ser, a través de la sabiduría, personas benignas, una actitud totalmente opuesta, por ejemplo, al que tiene un espíritu contencioso, hermano. Hoy día la sociedad, no solamente de este país, de todos los países, viven contienda, viven pelea, y no, luchemos, levantémonos. ¿Sabe cómo se llamaba el primero que levantó contienda, pelea, irse contra la autoridad? ¿Ruth? Nimrod. Obviamente Satanás, el primero. Pero el primero que levanta contienda es Nimrod. Amados hermanos en el Señor, obvio, porque una persona que tenía la sabiduría diabólica, satánica, que siempre va en contra de lo establecido, de lo ordenado, de lo que funciona bien. Sin embargo, esta sabiduría es benigna, es buena, diametralmente opuesta al que posee un espíritu de contienda, de pelea, de no, hay que ir nomás en contra. Luego dice, llena de misericordia y de buenos frutos, de resultados, sin hipocresía ni incertidumbre. Entonces, ahí estamos mirando, hermano, los resultados
diametralmente opuesto de ambas sabidurías. La sabiduría infernal, el resultado está en el versículo, dice, perturbación y toda obra perversa. El resultado de la sabiduría diabólica es perturbación y toda obra perversa. Sin embargo, aquí tenemos la sabiduría que desciende de lo alto. Ahora, finalmente, hermano, y el fruto, versículo 18, el resultado de esta sabiduría celestial y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermano, el fruto de la justicia, el fruto de la sabiduría que emana de Dios, producirá, ¿no es cierto?, el fruto de la justicia, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, toda persona que va en esta práctica de la sabiduría de Dios está haciendo una siembra en otros. Hermanos amados, qué interesante, estamos sembrando en la vida de otro y de pronto alguien que tiene sabiduría terrenal y diabólica dice, pero ¿cómo esta persona es de esta otra manera? Y empieza a interesarse porque hay una sabiduría diferente, hermano. ¿Por qué? Porque se está haciendo una siembra en paz para aquellos que hacen la paz, hermano. Los creyentes, hermanos amados, somos llamados a hacer esta siembra de paz para aquellos que hacen la paz, para aquellos que anhelan la paz, y como consecuencia viene este fruto de justicia que es simplemente la sabiduría de Dios. Entonces, hermano en el Señor, que Él nos siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Y el punto que está haciendo Santiago es que si usted y yo decimos que somos hijos del Señor, ya entramos en el área de la sabiduría de Dios, hermano. Para lo cual hay que demostrarlo. Y lo demostramos con una vida piadosa, humilde, de buenas obras. Y que no tiene que ver mucho con esta sabiduría que de pronto está llena de cosas mundanas, como la hemos visto anteriormente. Entonces, Dios nos llama a este tipo de vida, hermano. Y de pronto nos encontramos dentro de las congregaciones, hermanos, que no tienen mucha salida en situaciones que se están presentando en la vida. Bueno, ahí falta un poquito de sabiduría, pero si usted nota, si yo noto que me falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela al Señor, hermano. Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia, cómo yo salgo de esta situación, cómo enfrento esto que ha venido para mi vida o con mis hijos, o la educación de mis hijos, o algo que tengo que hacer en los asuntos materiales. No tengo una salida, pero Señor, tu palabra dice que desde el momento que he conocido a Cristo, ahora he sido envuelto en la sabiduría de los cielos. Dame sabiduría, dame entendimiento para salir de esto. ¿Ah? Bueno, la palabra del Señor está llena de expresiones bíblicas donde nosotros encontramos la palabra sabiduría, sobre todo los libros sapiensales, libro de los Salmos, libro de los Proverbios, libro de Eclesiastés, que ahí el libro de Eclesiastés habla más de la sabiduría terrenal, y los otros Proverbios y los Salmos más de la celestial. Más de 73 referencias hablan la Escritura de la sabiduría. Y Dios nos llama. Pero lo más importante, en 1 Corintios 1:30, puede colocarse en pie, estoy terminando. Por favor, muchas gracias, hermano. Primera Corintios 1:30. Este verso
es muy interesante, muy importante, y tenemos que considerarlo fuertemente, hermano, importantemente. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos amados en el Señor, más por él, por Dios, estamos nosotros con el regalo de la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, entre otras cosas, de la justificación, santificación y redención, la etapa de la salvación. Primero somos aparecidos justos a la presencia del Señor, pues estamos en el proceso de la santificación. Este es el tiempo de nuestra santificación y redención, cuando vamos a la presencia del Señor. Pero dentro de estos tiempos de la salvación, dice que hemos sido hechos por Dios sabiduría. Insisto, he conocido cientos de cristianos sin ningún tipo de educación, hermano en el Señor, de esos cristianos de antaño, de muchos años atrás, cuando era niño, pero conversar con ellos era un raudal de sabiduría. Uno podía consultar cualquier cosa y quedaba plenamente satisfecho con la respuesta que ellos daban, a pesar que no eran letrados, muchas veces no sabían ni leer ni escribir. Ese es el tipo de cristianismo que conocí cuando era pequeñito, hermano. Y conocí cientos de hermanos y hermanas que tenían la sabiduría venida del Señor. ¿Cuántos tienen esta tremenda necesidad de cada día incrementar la sabiduría de lo alto? Todos, amados hermanos. Bueno, la manera, ya la hemos dicho, tenemos que temer al Señor, tenemos que amar su palabra, conocer su palabra, estar, ¿no es cierto?, mancomunado con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese justamente es el llamado que Dios hace en esta mañana a esta preciosa congregación que estamos acá reunidos. Cuando una persona recibe a Jesucristo, empieza a recibir la sabiduría de Dios y ya no anda con la sabiduría diabólica, satánica. Por eso el llamado muy importante, nuestro punto de inicio, nuestra partida en el camino de la fe se llama Jesucristo el Señor. Y ese es el llamado que hacemos todos los domingos en este momento cuando predicamos la palabra del Señor, que más de algún amigo, más de alguna amiga, más de algún familiar que ha venido o alguna persona que ha sido tan deferente con nosotros de aceptarnos la invitación para estar congregado en este lugar, queremos decirle que la persona más importante que tiene que gobernar nuestro ser, nuestro corazón, se llama Jesucristo el Señor. Él es el regalo de Dios para nosotros. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios para nosotros. La gente figura a Dios como un Dios airado, que le está saliendo humo, ¿no es cierto?, ahí en el trono, y como ya está tan viejito, parece que está más enojado. Pero te quiero decir, amado hermano, que estamos congregados aquí, que Él amó tanto al mundo, que nos regaló a Jesucristo, porque el pecado hacía una separación entre el hombre pecador y Dios, pero nos regaló a Jesucristo, que Él es 3 veces santo, 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 para que Él llevara nuestros pecados, y por su muerte en la cruz del Calvario, porque había que derramarse sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecado, nosotros hoy día alcancemos vida y vida eterna con el Señor. Ese es el llamado que hace el Señor en esta tarde. Ven a Jesucristo, ven a Él sin tardar,
y empezará a experimentar esta transformación preciosa. Y alguien dice, no, es que pastor, yo tengo tantos problemas familiares, tengo problemas económicos, tengo una enfermedad tan terrible, y las personas se empiezan a llenar de las situaciones que nos embargan en esta vida presente. Bueno, yo tengo a quien es el que da vida y vida en abundancia. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es el mayor milagro que puede ocurrir en nuestras vidas, es que Jesucristo venga y viva en vuestros corazones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ore conmigo toda la iglesia. Padre nuestro, he escuchado tu palabra. Reconozco que soy pecador. Ten misericordia de mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez y la ha hecho de corazón, crea que Jesucristo ha venido a su vida. De ahí en adelante tiene que materializar su fe. ¿Cómo la materializa? Ya lo hemos estado diciendo. Tiene que conversar con Dios así como conversa en su casa, con su familia, y de pronto nos falta tiempo de tanto conversar. De la misma manera podemos conversar con Dios. Tenemos que conversar con Él. Tenemos que también congregarnos, tenemos que leer su palabra, y ya son los primeros atisbos de que verdaderamente le hemos conocido. Y amada iglesia del Señor, aquellos que por la gracia, el favor del Señor ya estamos en el camino de la fe, pidámosle sabiduría al Señor. Necesitamos, ya nos dieron en este inicio de nuestra fe cristiana, y cada día que tenemos temor delante de la presencia del Señor, cada día que escudriñamos su palabra, amados hermanos, estamos siendo candidatos precisos para tener la sabiduría de lo alto. Padre nuestro, gracias por tu bendita palabra. Sigue, Señor, bendiciéndolo en cada uno de nuestros corazones. Cuán importante es entender esta tremenda realidad, que si nosotros tenemos reverencia a tu presencia, si el temor está en nuestra vida, va a ser el principio de la sabiduría. Pero fundamentalmente, cuando Jesucristo se entrona en nuestros corazones, queda descartada la sabiduría diabólica, animal, terrenal, y empieza a venir una sabiduría que tiene destellos tan preciosos, tan maravillosos, como la amabilidad, ser pacífica, ser benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Gracias, Padre, gracias, Señor, que cada uno de nosotros amemos tu palabra, amemos leerla, escudriñarla, meditarla, porque ahí está la sabiduría tuya para nosotros, para resolver los problemas de nuestra vida. Y cuando sintamos que nos falta esta sabiduría, podemos ir en oración y pedirla delante de su presencia. Ayúdanos, papito amado, hoy en estos tiempos de crisis, Señor, en toda la área de la sociedad, cual nunca tenemos, Señor, la necesidad de tener esta sabiduría incrementada en nosotros. Que así suceda con cada uno de nuestros hermanos, con cada una de nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por regalarnos esta sabiduría de los cielos, y tal vez no tenemos el conocimiento del catedrático, tal vez no tenemos el conocimiento del doctor en alguna ciencia, pero si tenemos la sabiduría tuya, somos, Señor, o estamos listos para resolver las más graves situaciones de nuestra vida con tu ayuda y con tu gracia. Bendito seas, Dios, para siempre. Que en esta preciosa mañana, Señor, más de alguna vida, varios puedan irse
con el dador de toda sabiduría, con Dios en su vida, en su corazón, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, nuestro Padre Celestial, y que en nosotros se vaya incrementando esta preciosa gracia que tú tienes aparejada para los tuyos. Te damos muchísimas gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Grábala, Señor, que tú nos sigas predicando y anhelando, Señor, y ser inteligente, igual que Salomón, cuando él recibió también esa posibilidad de rogar por algo, y él lo único que pidió sabiduría, y la historia nos muestra cómo por esa sabiduría que tú le diste fue el hombre más sabio que ha pisado el escenario de esta vida presente. Gracias, Señor. Ahí tenemos una buena oración que cada uno de nosotros podemos hacer. Te damos gracias, Señor. Bendice cada familia, cada hogar representado, cada hermano que se ha dado cita en esta hora, esta reunión. Que tu presencia inunde su corazón, inunde su vida, Señor. Que tú vengas, Señor, a soplar vida sobre cada uno de los presentes, y que aquellos que aún no te conocen puedan tomar la responsabilidad de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, en esta tarde. Te damos toda honra, toda gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.